hemos llegado al último tema del plan redentivo de Cristo, de la salvación de Dios para tu vida. Quiero felicitarte si has visto desde la presentación y has venido caminando en cada paso. Este es el séptimo paso, es necesario perseverar. Así es el tema de esta ocasión y último del plan redentivo de Cristo. Así es que felicitaciones si has venido caminando por todos los pasos, todos los temas. Y si no, yo te invito a que lo hagas, a que te vayas desde la presentación del plan redentivo de Cristo. Aquí lo vamos a dejar los enlaces, o bien solicítanoslo y te los hacemos llegar uno a uno para que entiendas todo el proceso hasta llegar a este último paso, que es el séptimo. Es necesario perseverar. ¿Y qué significa perseverar? Bueno, perseverar significa continuar un curso de acción en contra de dificultades y de oposición y de obstáculos. Es decir, seguir y seguir, continuar a pesar de que haya oposición, de que se encuentren dificultades. Y es que el venir a Cristo Jesús, el nacer de nuevo, el bautizarnos, el entregar nuestra vida a Dios ha sido el comienzo, pero ese comienzo es hasta el último día de nuestra vida, hasta nuestro último suspirar, nuestra última respiración. Y a partir de allí, bueno, estaremos en la presencia de Dios, estaremos descansando en Cristo Jesús. Sin embargo, mientras estemos en esta vida, debemos de entregar nuestra vida día con día, perseverar a pesar de las luchas, de las pruebas, de las dificultades que lleguemos a tener. Y la palabra de Dios nos dice en el Evangelio según San Mateo, capítulo 10, versículo 22: y seréis aborrecidos de todos por causa de mi nombre, mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Y también en el mismo Evangelio de según San Mateo, capítulo 24, versículo 13, dice: mas el que persevere hasta el fin, este será salvo. Entonces la palabra de Dios la podemos ver que necesitamos perseverar en el camino de Dios. Va a haber situaciones en nuestra vida que va a querer que nosotros nos desviemos de lo que ya hemos creído. Lamentablemente nosotros vemos como en la parábola del sembrador hay semilla que no cae en el buen fruto, y entonces no da el fruto, no da vida a ese árbol o a ese fruto de esa semilla que se genera. Pero no es así contigo ni conmigo. Yo te invito a que perseveres hasta el final para que nosotros podamos ser salvos, para que el plan redentivo de Cristo se cumpla. Y es que cuando nosotros venimos al camino de Jesucristo, ya no debemos de volver hacia atrás, ya no debemos de voltear hacia atrás, ya no debemos de andar en nuestra antigua manera de vivir, sino ahora seguir todos los días de nuestra vida siguiendo a Cristo Jesús. Y la palabra de Dios nos dice que el enemigo, que es el diablo, él anda como león rugiente buscando a quien devorar. Él va a poner tentaciones, dificultades, luchas, pruebas, circunstancias difíciles en nuestra vida. Inclusive en este mundo también las hay. Pero Jesús dijo: confiad, yo he vencido al mundo. Tened paz, confiad, porque yo he vencido al mundo. Así dice la palabra de Dios. Por lo tanto, debemos de perseverar. ¿Pero en qué debemos de perseverar? Lo primero es en la oración, en estar conectados con Dios, en beber de la fuente de agua viva que es el Espíritu Santo, Cristo Jesús. Imagina el día en que nosotros, o si has vivido alguna experiencia en donde no tomas agua, pues entonces ya nos sentimos reseco, pero sentimos que desfallecemos, porque el agua es vital para nuestra vida. Lo mismo pasa con el aire, con el oxígeno. Necesitamos respirar aire, oxígeno, para poder mantenernos con vida. Y asimismo la presencia de Dios, la oración,
es ese oxígeno, es ese respirar, es esa agua, ese manantial, ese río de agua viva que corre en nuestro interior. Por lo tanto, la oración es vital para la vida del cristiano, para la vida de la cristiana que quiere permanecer en Cristo Jesús. Es necesario perseverar en la oración. Y la oración, la palabra de Dios nos habla y nos dice que los discípulos de Jesús le dijeron: Señor, enséñanos a orar. En Mateo capítulo 6, versículos 5 al 7 nos habla cómo debe de ser nuestra oración. Y dice: cuando oréis, no seáis como los hipócritas. Cuando también dice, orando, no uséis vanas repeticiones. Cuando oréis, entra en tu aposento y cierra la puerta. Aquí nos habla de esa intimidad con Dios, de que la oración debe de ser Dios y yo. Debe de ser uno a uno, Dios en nuestra intimidad. Y también nos habla la palabra de Dios que Jesús les enseñó a sus discípulos y les dijo: vosotros pues oraréis así. Y les presenta vamos a decirlo de esta manera, dos grandes áreas. La primera es la parte de adoración y la otra parte de petición. Entonces, cuando vayamos a orar es hablar con Dios. Necesitamos reconocer el Dios grande que es nuestro Padre Celestial. Y entonces: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Hay una reverencia, hay un honor, hay una adoración, una entrega que se le hace, un reconocimiento al único Dios verdadero. Tuyo es el reino, tuyo el poder, tuya es la gloria por los siglos. Entonces vemos que cuando uno ora a Dios, uno se presenta con reverencia, se presenta reconociendo el poder de Dios. ¿Quién es Dios? El Todopoderoso, el Omnipresente que está en todas partes, el Omnisciente que todo lo sabe, hasta la profundidad de las intenciones de nuestro corazón, y Omnipotente que es todopoderoso, creador del cielo y la tierra. Toda potestad es de Dios. Entonces vemos ahora la parte de la petición. Una vez que reconocemos el poder de Dios, que le adoramos, que extendemos todo nuestro corazón y lo ofrecemos como una ofrenda, como un sacrificio hacia Dios en adoración, entonces ahora viene la parte en donde debemos de pedir a Dios. Dios ya conoce todas nuestras necesidades, pero es necesario que pidamos a Dios que Él nos ayude, que Él nos bendiga, que bendiga a nuestra familia, a nuestros hijos, que nos guarde, que nos proteja, y orar por las otras, por nuestros hermanos, nuestras hermanas, por nuestra familia, por la iglesia, por quienes nos pastorean, por nuestras autoridades, por todo el bien posible, que el Señor, su reino, su voluntad, su gobierno se establezca en todas las áreas aquí en la tierra. Vemos pues entonces el área de las peticiones, que lo vemos que sigue diciendo: venga tu reino, hágase tu voluntad, danos el pan de cada día, perdona nuestras deudas, no nos metas en tentación, líbranos del mal. De esa manera vemos cómo entra la parte de las peticiones. Ahora bien, perseverar en la oración, pero también perseverar congregándonos, reuniéndonos como iglesia. La palabra de Dios en Hechos capítulo 5 versículo 42 dice: y todos los días en el templo y por las casas no cesaban de enseñar y predicar a Jesucristo. Entonces el propósito de reunirnos es adorar a Dios, es tener comunión entre nosotros, es mantener esa fraternidad, mantener esa amistad, pero también predicar y enseñar a Jesucristo en el templo y por las casas. Si tú aún no has asistido a una celebración, a un servicio, te hago la invitación para que puedas asistir, y nosotros te podemos orientar los días
y la hora en que tenemos servicio. También hay casas en donde allí se predica, ahí se enseña a Jesucristo. Entonces la palabra de Dios nos habla también en Hebreos capítulo 10 versículo 25, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos unos a otros, y mucho más al ver que el día se acerca. Se refiere a la venida del Señor Jesucristo. Estamos viviendo tiempos difíciles, sin embargo, la promesa está que cuando el Señor Jesucristo venga, entonces Él nos llevará consigo en las nubes a su gloria. Entonces, allí en esta parte es muy importante que perseveremos unánimes, que estemos unidos, que estemos reunidos con todas las cuestiones que se deben de cuidar. De tal manera que nosotros vemos que también la palabra de Dios nos habla que la iglesia primitiva, la primera iglesia, la de Hechos de los Apóstoles, perseveraban. ¿En qué perseveraban? En la doctrina de los apóstoles, que el evangelio de Cristo sea el centro de tu vida, que Cristo Jesús sea el centro de tu vida. La palabra de Dios es muy precisa y no debemos de aceptar fábulas, filosofías u otras cuestiones, sino que el centro de perseverar debe de ser en Cristo Jesús. También la comunión unos con otros, el vivir la paz en unos con otros debe de ser en nosotros, vivir en armonía, vivir en paz, vivir en amistad, en esa comunión en Cristo Jesús. Ahora también dice en el partimiento del pan, en las oraciones, en el templo, alabando a Dios, bautizando, predicando a Jesucristo y enseñando a Cristo Jesús. Entonces lo vemos que la Biblia dice que de esa manera vivían, perseveraban, y dice en Hechos capítulo 2, versículo 42 al 47, ya el versículo final dice, y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Así es que la iglesia perseveraba en todas estas cuestiones y Dios añadía cada día los que debían de ser o los que habían de ser salvos. Y en tercer lugar, debemos estar firmes hasta el fin de nuestra vida, perseverar. ¿Qué significa esto? Que el apóstol Pablo, nosotros vemos en su segunda carta a Timoteo, el capítulo 4, versículos 7 al 8, dice, he peleado la buena batalla, he acabado la carrera, he guardado la fe, el Señor juez justo me tiene guardada la corona de justicia, la cual me dará en aquel día. Y él termina diciendo, y no solo a mí, sino también a ti, Timoteo, y a todos los que amen su venida. Esta es la promesa. Tenemos que acabar la carrera de Cristo Jesús desde el día en que nosotros nos bautizamos en el nombre de Jesucristo hasta el último día de nuestra vida. Solo Jesucristo sabe cuál va a ser el último día de nuestra vida, pero hay que perseverar y tenemos asegurada la corona de justicia, la recompensa de Dios a cada uno según su obra. Así es que yo te animo a perseverar trabajando para el Señor Jesucristo, o más bien dicho, colaborando, sirviendo, amándole, entregando tu vida al Señor Jesucristo en todo tiempo. Que tu amor, que lo voluntario de ti sea entregado al Señor Jesucristo para que tú termines una buena carrera en Cristo Jesús el día que nos llame a su presencia, sirviendo con talentos, con dones, con servicio. Que vivamos la vida en Cristo Jesús perseverando, pero de esa manera victoriosa, sirviendo al Señor Jesucristo, apasionados por Dios, con la misión de que las personas escuchen el Evangelio de Cristo Jesús, así como tú has venido escuchando la palabra de Dios. Ahora que tú perseveres compartiendo la palabra de Dios a otras personas. A eso Cristo nos llama. Concluimos entonces diciendo
que debemos de perseverar oyendo la palabra de Dios, creyendo en el Señor Jesucristo y en la salvación que Él nos ha dado. Debemos también perseverar arrepintiéndonos constantemente de todas aquellas cosas en donde fallamos. No somos perfectos, pero estamos siendo perfeccionados por Dios y por la palabra de Dios. También hay que perseverar en ese pacto que hicimos con Cristo Jesús el día en que nos bautizamos en el nombre de Jesucristo para el perdón de nuestros pecados, siendo sumergidos en agua, identificándonos con Cristo Jesús en el bautismo. De tal manera también hay que perseverar viviendo para Cristo Jesús en una verdadera santidad, en una verdadera consagración, pidiendo a Dios que nos santifique, que nos purifique, y perseverar también desarrollando los dones y los ministerios que Dios te ha dado, el servicio en la obra de Dios. Asimismo hay que perseverar congregándonos unos a otros, amándonos, viviendo en paz, orando en esa intimidad con Dios y orando unos por otros y por nuestras autoridades, por quienes nos gobiernan, para que Dios les dé sabiduría y haya temor de Dios en sus vidas y en la palabra de Dios, porque es la manera en que nuestras naciones, nuestras comunidades pueden prosperar, nuestra cultura. De tal manera también hay que perseverar de una manera que cuando nosotros lleguemos hasta el último día de nuestra vida, podamos decir: he peleado la buena batalla, he perseverado en el camino de Cristo Jesús, y ahora el Señor fiel y justo, que todo lo sabe, que todo lo vio, que todo lo registró, Él fielmente me ha de recompensar conforme a la obra que yo haya hecho, y Él es fiel y justo para darme la corona de justicia, de tal manera que la recompensa, quien la da, la mejor recompensa, es el Señor Jesucristo. Yo te animo a que seas fiel al Señor Jesús, a que perseveres siempre, a pesar de luchas, a pesar de pruebas, a pesar de dificultades, a pesar de enfermedades, a pesar de situaciones adversas que puedan presentarse durante tu caminar en Cristo Jesús, que tú puedas perseverar hasta el final, y que el Señor Jesucristo nos ha de recompensar a cada uno según nuestras obras. Y recuerda que nada nos separe del amor de Cristo, nada, sino que perseveremos en su amor, porque entonces somos del Señor Jesucristo. Que Dios te bendiga, te felicito por haber logrado concluir en este momento esta serie del plan redentivo de Cristo, el plan de salvación para tu vida. Si en algún momento deseas y quieres volver a escuchar, yo te animo a hacerlo en el nombre de Cristo Jesús, para que se fortalezca tu vida, para que se renueve tu vida espiritual, o para que sigas avanzando. Si te quedaste en un paso, avanza, no te quedes en el camino, que esa semilla de la palabra de Dios caiga en tu corazón y dé el fruto que Dios ya tiene predestinado para tu vida. Vamos a orar y de esta manera vamos a concluir. Si tienes alguna pregunta, alguna duda, algo que no haya sido claro, por favor escríbeme o envíame un mensaje, y con mucho gusto podemos resolver aquella inquietud. Vamos a orar. Y muchas gracias, Señor Jesucristo. Te doy gracias por este tiempo que tú nos permitiste estar mirando este proceso del plan redentivo tuyo, oh Cristo Jesús, de salvación para nuestras vidas. Yo te ruego que tú obres en el corazón para que perseveren hasta el final. Quien ha escuchado esta palabra, esa semilla, sea sembrada en buen corazón, en buena tierra, y dé su fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Que perseveremos en todo tiempo, en la oración, en la comunión, en todas las áreas de nuestra
vida, que perseveremos congregándonos, leyendo la palabra tuya, que la palabra tuya allí estemos perseverando en ella hasta el último día, perseverando, colaborando, sirviendo en la edificación de la iglesia, en el establecimiento de tu reino, Cristo, aquí en la tierra, en predicar tu palabra, en enseñar a Jesucristo. Yo te ruego, Jesús, que tú obres en nuestro corazón y que tú nos des esa fortaleza en momentos de dificultad, en momentos de lucha, de tribulación, de circunstancias complicadas. Tú nos das siempre la salida y seremos victoriosos en ti, porque somos más que vencedores en Cristo Jesús. Yo te ruego todo esto, mi Cristo Jesús, que tú obres en los corazones, en las vidas de quienes escuchan esta serie del plan redentivo de Cristo, y que sus vidas sean transformadas por ti y den el fruto que tú ya has, Señor Jesucristo, puesto en el nombre de Cristo Jesús en sus vidas. Gracias te damos en el nombre de Jesucristo. Amén. Que Dios te bendiga mucho. Y ha sido de verdad un gustazo poder estar compartiendo esta serie, y yo sé que Dios ha hablado a tu vida. Permite que el Espíritu Santo siga obrando en tu corazón en el nombre de Jesucristo, porque lo que Dios quiere es que todos procedamos al arrepentimiento y que seamos salvos por Cristo Jesús. Obedece la palabra de Dios, ponla en práctica, sé un hacedor de la palabra de nuestro Señor Jesucristo. Dios te bendiga.